muchísimas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo, bueno, pues reencontrarme con algunos viejos compañeros, amigos, que ya tenía rato que no los veía, me da muchísimo gusto que pues qué padre que todavía siguen en Alcohólicos Anónimos y que de alguna manera están aquí. A ver. ¿No? Ahí está. Ok. Bien, pues les decía que me da muchísimo gusto reencontrarme con muchos amigos, con compañeros que ya tenía mucho tiempo que no veía y de verdad es un gustazo para mí reencontrarnos. Bien, pues esta tarde me invitan con el tema las heridas en el alma o las fracturas del alma. Para muchos de nosotros identificar una fractura no es tan fácil porque en el correr del tiempo, del andar en la vida, pues no nos damos cuenta que nosotros pudiéramos tener algún tipo de problema así. Pero algunos de los síntomas, algunas de las sensaciones que podemos identificar nos pueden decir que, pues que nosotros por ahí tenemos alguna fractura o conocemos a alguien que tenga esta fractura. No necesariamente la tenemos que tener nosotros, pero saber o conocerlas pues es algo muy importante. Algunos de nosotros tenemos mucha dificultad para permanecer solos, nos cuesta mucho trabajo vivir solos o estar en nuestra vida solos, y esto a veces cuando hay la situación de que alguien nos va a dejar, se va un ser querido, fallece, nosotros nos quedamos atorados, nos quedamos pegados, no podemos trascender esa situación, verdaderamente nos afecta, nos vulnera, nos cuesta mucho trabajo salir de ese sentimiento de abandono. Nosotros tenemos dentro de las heridas del alma, hay una que es exactamente esta, la del abandono, que tiene que ver con estas pérdidas de cuando nosotros somos niños, que es la etapa en la que nosotros podemos estar más vulnerables, porque la etapa de la infancia pues siempre es la más vulnerable de todo ser humano. Entonces en esa etapa algunos niños quedan a vivir solos, ya sea porque los padres fallecen, porque se divorcian o porque están teniendo situaciones económicas difíciles y tienen que dejarlos para salirse a trabajar, y entonces para algunos de los niños esa situación es difícil. No todos los niños o no todas las personas viven la situación igual. Entonces hay personas a las que les afectan unas cosas y hay otros que las superan muy fácilmente, que no les causa mayor problema, pero a los que tienen esa herida, pues sí, a los que tienen esa herida les afecta mucho, y entonces son personitas que de niños, bueno, pues les empieza a afectar el que sus papás los hayan abandonado, y después todos estos comentarios que pueden hacer alrededor de ellos en la escuela, por qué tus padres no vienen o por qué tú no estás acompañado, etcétera. Esas cosas van haciendo que la persona se sienta inferior, se sienta diferente, sienta que no encaja en el rol social, y entonces estas cosas pueden lastimar. El problema de esta herida es que algunos de nosotros pues no nos damos cuenta que la tenemos, porque nosotros crecemos y vamos en el transcurso de la vida sin darnos cuenta que nosotros podemos estar teniendo este problema, pero nos podemos dar cuenta que lo tenemos cuando nosotros estamos en una relación que para nosotros es incómoda o que nosotros ya no estamos a gusto en esa relación, pero no nos atrevemos a decir que nos inconforma algo. Evadimos el tema, le damos vueltas a las cosas, tratamos mejor de no llegar, de no estar, de no participar, para no enfrentarnos en la situación de cómo me siento, porque aquí la situación es cómo me siento. Entonces, cuando hay esta situación, a veces las personas discuten o alegan, las parejas, y dicen, no, pues ya se acabó la relación. Y entonces uno de los dos se puede ir muy fácilmente, pero al otro le cuesta mucho trabajo. Al otro, en el momento en que se ve ante la situación de que va a ser abandonado, inmediatamente su postura cambia, y entonces nosotros escuchamos a las personas decir, es que
Yo sé que no me conviene, pero no me gusta estar solo. Yo sé que no estoy bien, pero para mí es mejor. Yo sé que no me gusta todo lo que pasa, pero es peor estar solo. Me cuesta mucho trabajo imaginar siquiera que yo pudiera volver a empezar con otra familia o en la vida. Me da miedo enfrentarme a una situación donde yo me vea solo o desamparado, y me preocupa mucho. Entonces, nuestra literatura, Bill W., nos platica estas cosas cuando él dice: algunos de nosotros fuimos destetados a destiempo, algunos nos fuimos antes o otros después, y este tipo de cosas, dice Bill, pues de alguna manera nos afectaron. Y el doctor Silver, en el libro azul, dice que nosotros requerimos hacer un cambio psíquico completo, que requerimos vernos, revisarnos y ver que sí requerimos ver nuestra historia, cómo está, y entonces hacer cambios. Él nos sugiere los cambios desde aquel tiempo. Y luego en nuestra misma literatura, ya por ahí del 12º paso, Bill W. nos platica cómo en aquellos tiempos hicieron un estudio, y ese estudio que hacían era para saber pues qué era lo que a nosotros nos estaba teniendo juntos, cuáles eran las características de nosotros los alcohólicos, etcétera. Y entonces dice Bill que pues los alcohólicos de aquel tiempo se enojaron, se ofendieron, se indignaron, y que el diagnóstico había sido que nosotros éramos infantiles, ampulosos y pueriles, ¿no? O sea, que lo que la psicología en aquel tiempo decía es que efectivamente nosotros teníamos problemas infantiles, ¿no? Y que de alguna manera los teníamos que resolver. En aquel tiempo, pues los alcohólicos de aquel tiempo se enojaron, se indignaron, sin embargo, tenían razón. A la luz del tiempo, pues nos hemos ido enterando a través de nuestras juntas y a través del estudio de los pasos, que esto es así, que nosotros verdaderamente tenemos que revisar cuál es nuestra historia de vida y cuáles son las cosas que a nosotros pudieran habernos afectado y resolverlas, porque no nada más es ver qué me pasó, en qué estoy atorado y ya, sino que se trata de, dice Bill, bueno, de trascender, porque Bill nos habla de que nosotros somos personas que tenemos una característica, y la característica es que nosotros somos ingobernables. A nosotros no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, no nos gusta que nos digan en qué estamos mal, no nos gusta que nos digan cómo tenemos que vivir, y qué cuestiones o qué cosas tenemos que trascender o no trascender. No nos gusta. Y entonces Bill dice que lo mejor es que nosotros ejerzamos nuestro propio gobierno, ¿no? Y entonces, ejerciendo nuestro propio gobierno, dice Bill que nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, y haciéndonos responsables de nuestra vida, tenemos que revisar pues cómo es esta historia y cuáles cosas tenemos a favor y cuáles en contra y cómo las podemos superar, porque algo que es importante saber es que todo es superable, que hoy en día hay muchas cosas para que nosotros, y sobre todo en el trabajo que hacemos los alcohólicos, nuestra catarsis, nuestro responsabilizarnos del día a día, pues vamos haciendo trabajos que nos van haciendo con compromiso de trabajar las cosas que nosotros en la tribuna sentimos que están mal y de alguna manera corregirlas. Entonces, esta herida de las que yo les estaba hablando, regresando a la herida, esta herida del abandono puede ocasionarnos, o puede ocasionarle a la persona que las tiene, le puede ocasionar problemas de personalidad. O sea, la persona no es lo que muestra. En su actitud, en su personalidad, tapa o cubre esa herida sin que la persona se dé cuenta. Entonces, trata de pasar desapercibido, trata de no meterse mucho en las conversaciones, se aísla, siempre está buscando quedarse atrás, pues para que no vayan a decirle algo que lo haga sentir mal. ¿Por qué? Pues porque la persona cuando la gente se va a la indiferencia o que no le hablen, le afecta.
tiene esa herida. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos a otra de las heridas? Otra de las heridas es la del rechazo. Algunos de nosotros, por circunstancias reales o a veces imaginarias, porque a veces son imaginarias porque nosotros le damos como nosotros cuando tenemos esas heridas, las vivimos como niños, nosotros le damos un sentido de lo que sucedió en nuestras historias y entonces creo que me rechazaron, creo que no me tomaron en cuenta, me compararon mucho o compararon mucho a las personas que tienen esta herida de rechazo, tienen esta sensación de competitividad, de estar compitiendo todo el tiempo para pues para que vean que existe, que está ahí, pero la persona no se da cuenta, o sea, no es algo que la persona haga conscientemente, sino que son cosas que vienen de sus actitudes y que a veces nosotros no entendemos por qué una persona o un hijo de nosotros pudiera tener estas actitudes, el no sentirse aceptado por nosotros o aprobado por nosotros, porque no quiere decir que no lo aprobemos, porque la mayoría de nosotros, como cuando somos niños, demandamos mucho más de lo que nos corresponde. También a los niños se les da esto del ego, y entonces, bueno, sí hay una demanda de mucho más cariño y atención, y a veces un niño quiere toda la atención y todo el cariño. Entonces, cuando las familias son de varios hijos, pues eso no es posible, aunque quisiera, no es posible. Y entonces el cariño que tiene una familia, 3, 4, 5, 6 hijos, pues tiene que ser repartido. Y entonces los niños con estas necesidades, con estas sensaciones de no soy visto, de no soy querido, prefieres a uno en lugar de a mí, escoges o decides que otro sea el mejor que yo. Entonces ahí es donde los niños se fracturan. Algunas de estas heridas las vemos continuamente en los niños cuando nos están diciendo, es que tú quieres más a mi hermano, que tú quieres más al primo, tú quieres más a otro. O sea, continuamente nos están diciendo que no se están sintiendo vistos, aprobados, queridos o reconocidos por quienes ellos son. Entonces, esta situación, cuando nosotros vamos creciendo, llegamos a la etapa del adolescente, el adolescente nuevamente vuelve a tener este impulso egocéntrico, donde ya busca compararse, donde ya busca su identidad y está buscando cómo ser o quién ser. De igual manera, surge esta necesidad de ser querido y apreciado, aprobado por las cosas que hace, y a veces estas cosas pues ya no son en su familia, sino en la comunidad donde se desenvuelve. Y a veces la comunidad donde se desenvuelve son personas que o compañeros de su escuela, y entonces ahí se suelta la rivalidad, la competencia, el querer demostrar que se es o que se vale, el querer demostrar que se es popular o que sea agraciado, y entonces ese tipo de cosas que empezamos a ver cómo los chavos empiezan a querer manifestar su personalidad y al mismo tiempo la empiezan a manejar de una manera agresiva, destructiva o violenta y poco recomendable. Y entonces es cuando nosotros nos vemos como padres en esa situación de que, híjole, bueno, pues ya te llamaron de la escuela porque ya se peleó con fulano. ¿Y por qué te peleaste? Bueno, pues se peleó porque le dijo feo, porque tal, lo que haya sido siempre tendrá que ver con el rechazo. No me sentí aceptado, me siento ignorado, siento que no me están dando el reconocimiento que yo necesito, y entonces la forma como lo busco conseguir pues es agrediendo, ¿no? Entonces en ese momento, cuando nosotros vemos en nuestros hijos que empiezan a generar este tipo de problemas porque no se están sintiendo aceptados, ya no en la familia, sino en el contexto social al que pertenecen. Entonces algunos chavos hacen cosas que rebasan los límites, ya sea de la sociedad o ya sea del gobierno, y entonces se ven involucrados en situaciones más complicadas. Y una y otra vez siempre es por este deseo de ser vistos, de ser reconocidos como gente capaz,
porque en algún momento se sienten inadecuados, se sienten torpes, sienten que no van a tener esta presencia donde su personalidad va a salir y va a ser aprobada y aceptada por la sociedad. Y la sociedad, bueno, pues entendiendo que somos todos. Entonces, la etapa más difícil donde nosotros vemos en crisis estas heridas, pues es ahí en la adolescencia. Porque los niños o los chavos se empiezan a atrever a decir, se empiezan a enfrentar con los padres y empiezan a hacer señalamientos de es que tú no me quieres, es que tú nunca me has querido, es que ahora para qué me hablas o para qué me tomas en cuenta, si yo he estado siempre fuera de tu vida, etcétera. Ese tipo de reproches que son muy comunes, que los chavos hacen como en un mecanismo de defensa para hacer el señalamiento de alguien tiene la culpa y ese no soy yo. Es porque tú algo no me diste o no hiciste por mí y entonces yo estoy respondiendo de esta manera. Y entonces nosotros vemos ahí el conflicto y a veces sabemos cómo manejarlo y a veces no. A veces sabemos cómo manejarlo y lo encauzamos, pero cuando nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, que tenemos problemas de comunicación y que no sabemos cómo sentarnos a platicar con el chavo porque tiene sus actitudes de rebeldes, prepotentes, se voltea, pone sus caras, te desaprueba con la mirada, te desaprueba con los gestos. Entonces, pues no sabes cómo tratarlo, cómo hablarle y entonces de repente los padres se intoleran y entonces viene un conflicto mucho mayor. Cuando las personas llegan a la edad adulta y tienen esta sensación de ser rechazados, ya en la etapa adulta, esta sensación de rechazo es cuando las personas no se atreven a estar socialmente porque sienten que no los toman en cuenta, que los hacen menos, que de alguna manera lo que dicen o lo que hacen no es visto, no es reconocido. Y entonces entra ya un conflicto ya como pareja donde hay una demanda de quien tiene esta herida en su pareja, una demanda de atención, una demanda de cariño, una demanda de protección, una demanda de cuidado. Y entonces nosotros podemos ver que pareciera que no es una relación entre adultos, sino que de repente ya empieza a haber esa diferencia donde uno de los dos se está comportando como niño y la otra persona como el papá que cuida al niño. Y entonces en esta situación también podemos ver o darnos cuenta que lo que está sucediendo ahí, bueno, pues es que pudiera tener que ver con alguna de las heridas que la persona está teniendo, pues esta situación de buscar ser cuidado. Otra característica es la victimez. La persona le cuesta mucho trabajo salir de la victimez, se siente una y otra vez siendo visto como el que nunca ha sido bien reconocido, nunca ha sido bien remunerado, él nunca he sido, ¿no? O sea, usa mucho el nunca he sido. ¿Por qué es esto? Bueno, esto sucede porque al sentirse rechazado, cualquier situación donde él tenga la oportunidad o tenga una habilidad, en ese momento no se da cuenta, pero solito se sabotea. Entonces, cuando la persona se sabotea, todos sus logros y todos sus triunfos y todas las cosas donde puede tener éxito, finalmente las abandona. Entonces nosotros vemos a una persona que puede ser muy próspera y que va muy bien, pero ya para empezar a generar el dinero, ya para ganar, ya para titularse, ya así, le queda poquito para tener ese logro y en ese momento la persona renuncia, lo deja, no lo logra. Y entonces ese impulso que lo llevaría a culminar o a cerrar su ciclo, lo deja inconcluso. Y entonces hay muchos triunfadores y mucha gente muy capaz, pero que producto de esta situación está frenada inconscientemente. Y entonces ese frenado inconsciente no le permite avanzar y no le permite salir adelante. Y entonces desde que
desde que es un niño hasta que es un adulto, bueno, pues puede tener este tipo de problemas. Entonces, otra de las heridas es esta herida de la injusticia. Algunas personas se pueden sentir afectadas en la injusticia. Sienten que los tratan injustamente, sienten que no están siendo, teniendo un equilibrio, y entonces una y otra vez están manejando esta palabra de lo injusto que es, dónde vivo, con quién estoy, cómo estoy, lo que gano o lo que pierdo. Entonces, para las personas que tienen esta herida de injusticia, les cuesta mucho trabajo ser justos, les cuesta mucho trabajo ser justos, porque la misma sensación de herida los lleva una y otra vez a no saberse balancear. Buscando justicia, continuamente son injustos. Entonces, para poder saber qué es justo, pues tendría que verse todo el contexto de una situación, o todo lo que un hijo dice, y ver cuáles cosas son ciertas y cuáles no, porque no todo lo que un hijo dice es verdad, y no todos los padres, porque sean padres, tienen la razón, o sea, tampoco. Entonces, en este diálogo, en esta falta de diálogo, las personas pueden ir teniendo de menos a más, o sea, van haciendo cosas que, por ejemplo, esperan hacer algo, por ejemplo, pues pusieron esto, ¿no? Y espera que nosotros digamos, oye, qué bonito te quedó, qué padre, qué bien, ¿no? Es algo que pues a lo mejor no se le había ocurrido a nadie, a ti se te ocurre, es una buena idea, se ve muy bien, pero no lo decimos, no lo marcamos, ni siquiera nos volteamos a ver el techo, y entonces la persona dice, no, pues qué injusto que ni siquiera se den cuenta de mi esfuerzo. Qué injusto que a mí me toque siempre como estar en esa desventaja. Hago muchas cosas buenas que no son vistas o que no son reconocidas, y entonces hay un enojo. Este tipo de heridas tiene en su haber enojo, frustración, tristeza, depresión, angustia, miedo. Y entonces algunos de nosotros, pues para evadir todos esos sentimientos, esas sensaciones, pues bebimos, ¿no? Bebimos, punto, ¿no? Yo, ya para hablar en mi caso muy particular, pues, fíjense que en otras ocasiones ya se los he contado, mi papá mató a mi mamá, y entonces cuando mi papá mata a mi mamá, yo tengo un sentimiento de injusticia, ¿no? Pues es que no es justo, cabrón, que a nosotros nos dejen así huérfanos de la noche a la mañana, y que y ahora cómo vas a vivir la vida, o qué va a pasar, ¿no? Mi papá decide matar a mi mamá y después se mata a él, y entonces me deja con ese sentimiento de pues de que la vida es injusta, ¿no? Porque pues nosotros ¿qué teníamos que ver en el problema de ellos, ¿no? Ellos tenían que haber arreglado su problema, o nosotros no habernos involucrado, porque en el momento en que ellos deciden matarse, pues quedamos involucrados, porque quedamos huérfanos, quedamos sin padres. Y entonces, eso genera en mí esta sensación de, pues no es justo, ¿no? No es justo que ahora, de aquí en adelante, yo tenga que enfrentar a la vida sin saber además cómo se enfrenta o cómo se vive. Había sentimientos en mí, por ejemplo, había un sentimiento muy fuerte de traición. Sentía, porque otra de las heridas es la herida de traición. La herida de la traición, algunos la ubicamos cuando nos deja alguien que llegamos a amar mucho y de repente dice, me voy con otra persona, te dejo porque ya te dejé de querer. Para nosotros es un golpe muy duro, los que vivimos esta herida. Y si nos engañan o nos traicionan con otra persona, pues la herida es todavía más grande, porque no solamente me está dejando, sino me está diciendo en su mensaje, te estoy dejando por otra persona con la que yo creo que voy a estar mejor. Y entonces en nosotros, nuestra autoestima, pues pega muy fuerte y se va hacia abajo, porque después tengo mucho problema para estar sintiendo que verdaderamente yo soy una persona valiosa y me puedo conseguir otra, sino que tengo ya la desconfianza de qué tendré mal, ¿no?
¿qué habrá mal en mí que pues que me dejó? Entonces, cuando mi papá se mata, esta herida de traición aparece porque yo a mi papá le tenía mucho cariño y sentía mucho amor por él. Y entonces era muy complicado, era muy difícil para mí reconocer esos sentimientos. ¿Cómo podía decir que amaba a mi papá si ahora tenía ese estigma de que era un asesino? Entonces, para cualquier persona en la sociedad, pues está mal que tú ames un asesino, ¿no? Eso está mal, eso está de la chingada. O sea, ¿cómo te atreves a amar a una persona que mata a otra persona? Y además que esa persona es querida por ti también. Entonces yo tenía ese sentimiento ahí atorado de que pues sí lo quiero, ¿no? Sí quiero mucho a mi papá y sí me importa que haya matado a mi mamá. Es algo complicado, es algo difícil, pero el sentimiento de padre a hija vivía en mí ese sentimiento, y el que él haya hecho estas cosas pues no había matado el sentimiento de cariño hacia mi padre. Y entonces yo me sentía como traidora con mi mamá por sentir eso, ¿no? O sea, híjole, estoy traicionando la memoria de mi mamá porque estoy sintiendo cariño por mi papá. Y entonces cuando uno es chavo, pues esas cosas a uno lo confunden cañón, porque entonces no debo de quererlo y que estoy como, no lo debo de querer, no, porque si no voy a ser traidora. Y por otra parte, tenía este sentimiento de abandono de parte de ellos, porque pues de la noche a la mañana la mata y se mata, y entonces yo me quedo con esta sensación de abandono, ¿no? O sea, ¿cómo que ya de hoy para mañana ya no tengo padres, ¿no? Y de hoy para mañana tengo que empezar a vivir como adulta, y de hoy para mañana tengo que ver cómo resuelvo la vida, o a quién le voy a preguntar en la vida, ¿no? No, entonces al quedarme en ese vaivén de emociones, al quedarme en esos vacíos, inmediatamente empecé a sentir necesidades. Y las necesidades, porque una persona que tiene necesidades es una persona que en ese momento no está completa. Entonces no me completaba porque me hacía falta apoyo. Y el apoyo que yo en ese momento, cuando se mataron mis papás, yo necesitaba, pues era comprensión, respeto al duelo que yo estaba viviendo, aceptación, ¿no? Que alguien me apoyara y me dijera, ¿sabes qué? Pues esto lo vas a superar, o esto también va a pasar, o estoy contigo, algo. Cuando no se vive esa situación, yo estoy teniendo en el círculo donde yo me encontraba, mis padres estaban muertos aquí, toda la gente así como estamos ahorita, y entonces yo buscando pues el refugio emocional de que alguien me consolara o me dijera pues no pasa nada. Resulta que yo volteo y la gente se está riendo. Hoy entiendo que se reían conmigo, pero yo en ese momento pues no lo entendí así, yo lo sentí como una burla, y entonces experimenté otra vez esa sensación de humillación. Para mí fue en ese momento como muy humillante, ¿no? O sea, toda esta gente está viendo que mi papá mató a mi mamá y que yo no puedo esconder eso, que todo el mundo está viendo, y que además surge una pregunta en mi cabeza: ¿por qué la mató? ¿No? Y entonces asociaba mentalmente eso a una infidelidad de mi mamá. Y entonces yo decía, no, pues es que si mi mamá le fue infiel y mi papá la mató, entonces ahorita pues toda esta gente, ¿qué está diciendo y qué está pensando? Una de las situaciones de la herida es el empezar a generar que la gente está hablando de mí, que la gente está pensando algo en relación a mi persona, que empiezo a creer, en la herida empiezo a creer que la gente se burla de mí, que la gente me juzga o me critica por estas cosas que pasaron y de las que yo no tuve nada que ver. Sin embargo, estoy empezando a sentir esas cosas, y es ahí donde estos bombardeos de mi mente, una y otra vez, empiezan a aparecer. Entonces, algunos compañeros pues llegamos a tener ese tipo de problemas, y nos vamos apoyando mutuamente, porque bueno, pues son cosas que nos van pasando y podemos irlas apadrinando y podemos ir viendo, diciendo, ¿no?, qué fue lo que pasó, y
cómo me sentí, y de alguna manera vamos sanando y vamos comprendiendo que pues son cosas diferentes, lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que realmente está pasando. Son tres situaciones diferentes que cuando nosotros estamos inmersos en una problemática, pues no la alcanzamos a ver y no la alcanzamos a diferenciar, porque estamos adentro del problema, cualquiera que sea el problema, y entonces surgen estos brotes de herida y entonces nosotros reaccionamos. Desde luego que las heridas pues no empezaron ahí cuando mis padres se mataron. Estas heridas pues tenían que ver con la historia de vida de mis padres, que mis padres fueron personas que estuvieron en un contexto de familia disfuncional, que no funcionaban y sin embargo pues ahí estuvieron. Ellos decían que por nosotros, por los hijos, se habían quedado en esa relación y entonces bueno pues yo me hice alcohólica, ¿no? O sea, de lo bien que funcionaba la relación, ¿no? Entonces, no los responsabilizo, pero sí hay esta situación de que pues tanto conflicto, o sea, ellos peleaban todo el tiempo y vivían unas escenas muy violentas, de mucha agresividad, de mucho maltrato uno con otro, porque no era solamente mi mamá, también mi papá, entonces eran los dos, al entrar en este combate o en esta lucha de poder, de querer tener la razón, en esta lucha de poder y de querer tener la razón y de querer como ganarse el aprecio o el cariño de los hijos, entonces hablaba mal uno del otro, ¿no? Mi mamá hablaba mal de mi papá, decía es un alcohólico, es un borracho, es un desgraciado, no da gasto, y entonces todas las cosas negativas de mi papá las ponía así como en panorama gigante, ¿no? Y viceversa, mi papá, tu mamá está loca, dice puras pendejadas, siempre está de malas, nada le parece, y era real, nada le parecía. Entonces estos conflictos que yo veía de niña, bueno, finalmente hicieron su trabajo y a mí me afectó en estas heridas en las que yo no pude ver, que yo no tenía por qué estar en medio, que yo no era juez, y que yo no era jurado y que yo no podía dar un veredicto, una niña dando un veredicto de quién tenía la razón, si tu papá o tu mamá, o sea, no, era un asunto de adultos y los adultos lo tenían que enfrentar, pero pues ellos eran incapaces de ver que estaban provocando esos problemas en los hijos y entonces continuamente hacían esta lucha de poder y generaban esto. Mi sensación o mi sentimiento era nuevamente de estar en una situación injusta. O sea, es injusto que me pongan a mí a ver quién tiene la razón. Es injusto que a mí me pongan a ver quién es el bueno y quién es el malo en la historia. O que yo tenga que decir si nos vamos con mi papá o si nos vamos con mi mamá. Cosas que en los contextos de las heridas pues se van haciendo como cada vez más marcadas y entonces algunos chavos que podemos ir rescatando de la calle, que podemos ir platicando con ellos, les podemos ir haciendo notar que pues que la vida sigue, ¿no? Y que nosotros nos tenemos que hacer responsables y podemos ir trabajando con nuestras heridas y nosotros, si tenemos algún chavo ahí al lado, pues igual platicar con él y ver que este contexto o esta situación pues no tiene por qué afectarle de una manera que lo dañe o que lo lleve al alcoholismo, como fue mi caso, ¿no? Entonces, otra de las heridas, cuando yo estaba hablando de la idea de traición, regresando a ella, en esta herida es cuando nosotros, pues por alguna razón, vivimos esa infidelidad que no nos gustó, que nos golpea y que nos lacera, que nos lastima, y que cuando nosotros estamos en esa relación y nos damos cuenta que nos han engañado, nosotros sentimos un golpe en el pecho, ¿no? Emociones que nos empiezan a atorar y empezamos a sentir pues coraje, miedo. Algunos, a pesar de ser traicionados, quieren continuar la relación y entonces empiezan a tratar de negociar, pero
se negocia y al mismo tiempo se vive como la herida, el estar sintiéndose lastimado por estas cosas. ¿Por qué? Porque una de las causas fuertes que generan estas cosas es que se pierde la confianza. Se vulnera la confianza y entonces después es más difícil tener confianza. Y entonces sí quieres tener confianza, pero adentro, no en lo consciente, sino en lo inconsciente hay algo que frena. Y entonces yo quiero seguir adelante como si no pasara nada, pero sí pasa, pero sí dudo, pero sí tengo miedo de que me vuelvan a hacer lo mismo y puedo cambiar de pareja, pero con esa pareja me sucede igual, empiezo a tener la desconfianza que tengo acá, ahora la paso para este lado y entonces no logro establecer un puente de confianza, de afecto, algo que realmente yo pueda decir, pues lo supero, ¿no? Entonces nos cuesta mucho trabajo y por eso algunas personas nos hacemos muy celosas, ¿no? O muy celosos, porque está vulnerada nuestra confianza. Y entonces necesitamos hacer nuestro trabajo de trascender esa herida y verdaderamente poner la casa en orden y empezar a seguir adelante con la vida desde una nueva perspectiva, viendo una vez que la herida se resuelve, pues nosotros logramos autoestima, porque además lo maravilloso de estas cosas es que nosotros tenemos un grupo, tenemos una agrupación que verdaderamente nos da recursos, como es la tribuna, como es el inventario o los inventarios, como es el tener un padrino con quien platicar, que verdaderamente nos ayudan a ir liberando todas estas cosas. Y entonces cuando nosotros empezamos a reconocer, bueno, sí, tengo esta herida o hay estas heridas, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora el qué es el empezar a resolverlas, porque aquí la idea, pues yo les decía, no es saber que tengo una herida, sino saber que la tengo que resolver para que no me esté afectando ni con mis hijos, ni con mi pareja, ni en mi vida, ¿no? Porque algunos de nosotros, de ahí se derivan algunos resentimientos y entonces cuando nosotros entramos en el área de los resentimientos, híjole, me cuesta mucho trabajo ver a la persona con cariño o ver a la persona como si nada estuviera pasando y entonces el resentimiento crece y cuando el resentimiento crece nos cuesta más trabajo estar en la relación. Y entonces una relación donde nosotros queremos estar pero no podemos estar, pues es una relación de mucho conflicto. Yo quiero estar porque sí quiero, estoy comprometido con mi familia, con mis hijos, pero me cuesta mucho trabajo, pero no estoy conforme, pero no estoy a gusto. Entonces las heridas, a veces algunos de nosotros pues, tenemos una herida o a veces algunos tenemos varias o algunos tenemos todas, ¿no? Entonces cada persona es diferente, pero cuando nosotros vamos revisando, pues vamos viendo que pues todo se puede resolver, ¿no? Todo se puede resolver haciendo nuestro proceso, dice Bill, de aceptación, ¿no? Haciendo nuestro proceso de aceptación, porque aquí lo padre de estar en la agrupación, lo padre de estar en los grupos, es que nosotros, dice Bill, tu primer paso, ¿no? Acepta lo que haya pasado en tu vida ingobernable, no solamente tu alcoholismo, sino cualquier cosa que te haya sucedido, hay que aceptarla. Entonces nos lo pone como nuestro primer trabajo, ¿no? Ver la historia de mi vida, qué me pasó, qué me afectó y empezar a resolver. Y entonces, cuando nosotros ya empezamos a darnos cuenta y a ser más conscientes de, bueno, sí me pasa que me cuesta trabajo estar solo, sí me pasa que genero muchos miedos, ¿no? Que no me doy cuenta de dónde viene tanto pinche miedo, pero los tengo, ¿no? No sé de dónde vienen estos miedos, pero vienen y se hacen presentes. O estoy sintiendo mucha culpa, empiezo a sentir muchos sentimientos de culpa y que no sé cómo acomodar, que no sé cómo canalizar, que no sé cómo trascenderlos, ¿no? Pero ahí están los sentimientos de culpa que hacen que cuando una persona tiene sentimientos de culpa derivado de estas heridas, porque a veces
los papás o las mamás que pues, por alguna razón se tuvieron que ir a trabajar, se fueron, no se murieron los papás, no cuidaron a los hijos, y entonces las personas que los están cuidando empiezan a generar sentimientos de culpa. Ay, pobrecito, es que lo lastimaron mucho y entonces hay que tenerle determinadas atenciones, o porque yo lo lastimé, yo lo dañé y entonces ahora tengo que resarcir el daño. Y entonces cuando nosotros nos vamos por ahí, no responsabilizamos lo que a mí me toca y lo que a ti te toca, ¿no? Y entonces en una relación, ya sea de padre e hijo, ya sea de pareja, siempre es una relación de dos, y entonces esos dos la pueden resolver. A nosotros, dice Bill W., que nosotros la vamos a resolver de la siguiente manera. Dice Bill W., nosotros la resolvemos siendo exigentes con nosotros mismos y condescendientes con los demás. O sea, nosotros no asumimos la responsabilidad del otro, pero nosotros solo trabajamos nuestra parte y es el lado de la calle que nos toca y lo acomodamos. Entonces, cuando nosotros ya estamos en este programa y tenemos todo esto, entonces nosotros empezamos a ver que algo maravilloso que tiene este programa es que nos dice: quítate las dependencias, ¿no? Depende solamente de Dios. Y entonces quítate las dependencias, y entonces digo yo, bueno, pero ¿cómo me quito las dependencias si no es algo tan fácil? Así como ya no dependo de cómo me veo, ya no dependo de cómo me siento, ¿no? Porque algunos de nosotros tenemos esas dependencias, dependemos del qué dirán de mí, del cómo me verán a mí, qué opinión tendrán de mí. Esas son dependencias, depender de cómo me veo, de cómo me ven los demás, de me van a querer o no me van a querer, me van a aprobar o no me van a aprobar, me veo bien, les gustaré, o no. Entonces, algunos de nosotros todavía vamos y preguntamos, ¿me veo bien? Esta inseguridad que tenemos de cómo me estoy viendo, bueno, pues eso hace que nosotros tengamos ese comportamiento dice Bill, y nosotros tenemos que quitarnos esas dependencias, pero para quitarme esas dependencias y verdaderamente encauzarme hacia Dios, necesito reconocer que las tengo, necesito reconocer que efectivamente yo dependo de lo que dicen, de la opinión de los demás, de cómo me veo, de que les guste, de que no me rechacen, de que aprueben lo que digo, de que les guste lo que les doy o lo que les guiso. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que todo eso es una forma de estar dependiendo, ¿de dónde viene? Ah, bueno, pues estas dependencias vienen de algunas heridas. Ah, bueno, pues hay que resolver esas heridas. Para poder, lo maravilloso es para poder integrarme a solamente depender de Dios. Y entonces, cuando Bill nos cuenta que esto es como la luz, no, nosotros no nos damos cuenta que la necesitamos hasta que vemos oscuro, y pues préndela, es cuando nos damos cuenta que necesitamos la luz. Entonces, pues esto de ver las heridas o las fracturas que podemos tener en el alma, ya sea cuando fuiste niño, cuando fuiste adolescente o cuando eres adulto, en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, tú puedes empezar a presentar pues alguna de las heridas, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto, todos en algún momento somos vulnerables, cualquiera de nosotros, cualquiera es ser humano y por ser humano siente. Y entonces cuando nosotros empezamos a tener, como ser humano cualquiera, no solamente como alcohólicos, sino como seres humanos, cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de todo lo que dependemos, ¿no? Dependo de que estés conmigo, dependo de que no te vayas, dependo de que me acompañes, dependo de que algunos de nosotros somos personas de postergación. Tengo que llevar estos documentos, tengo que ir a pedir este trabajo, tengo que ir a solicitar este préstamo, tengo que ir a pagar este dinero, y nosotros, seguro, ahorita voy, y ese ahorita voy nunca llegó. Bueno, entonces mañana lo hago, mañana me levanto temprano y sí voy a hacerlo. Y ese sí voy a hacerlo, otra vez
es ahorita voy y no lo hago. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta, caray, creo que postergo las cosas. Por alguna razón tengo este miedo a enfrentarme, a ver a la gente. ¿De qué se trata? Pues es que no encajo, es que no siento pertenecer, no me siento parte. Y entonces tengo un problema donde yo no encajo, donde yo no siento estar en el lugar adecuado. Siempre me siento como inadecuado, como que este no es mi lugar, como que aquí no encajo, como que aquí no me acomodo. Y entonces cuando tenemos ese tipo de cosas, pues resolverlas. Entonces, enfrentar, ver las heridas como el abandono, el rechazo, la falta de pertenencia, la herida de injusticia, la humillación, el desamor, esta sensación de no sentirme amado, ¿no? Y puede ser desde la infancia. O sea, yo tengo la sensación de que a mí como que no me quieren, no tengo ese contacto, ese abrazo, esa calidez, pues entonces como que me saco de onda y entonces eso no me gusta. Y entonces estamos nosotros revisando en nuestra vida cotidiana, o nuestra vida familiar, o nuestro grupo, donde quiera que tú puedes revisar las heridas y dices, bueno, pues le puede pasar a mi hijo, bueno, pues sé qué hacer. Le está pasando a mis sobrinos, pues sé qué hacer. Me está pasando a mí, pues sé qué hacer. Una de las cosas maravillosas que tiene AA es la parte tan importante de resolver la vida, ¿no? Porque Alcohólicos Anónimos nos pone a resolver la vida. Para todo, Alcohólicos Anónimos tiene una solución. Y entonces dice, bueno, lo primero es que para que nosotros reconozcamos necesitamos humildad. Porque a veces nuestro ego es tan grande y crece tanto producto de las heridas que ya mejor nos volvemos duros, prepotentes, necios, enojones, y de esa manera vamos asegurando pues que no se nos acerquen, ¿no? A veces esta actitud de ser iracundo, de ser agresivo, es una forma de esconder el miedo, de esconder la vulnerabilidad, la fragilidad en la que me siento, y entonces pues con esas actitudes las escondo. Y entonces cuando nosotros vamos viendo todas estas cosas que dice Bill W. acerca de revisar cómo nos escondemos abajo de la montaña, dice, o le damos la vuelta a las cosas. Y entonces nosotros tenemos que tener humildad para aceptar y reconocer, bueno, pues sí, estas heridas es importante saberlas y es importante saber qué se puede hacer en los casos en los que yo me encuentre. Y cuando se trata de nuestro caso personal, o en el caso personal, pues en el mío, pues es resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Dice Bill que nosotros tenemos un inventario moral, ¿no? Hacemos un avalúo de cuáles son las cosas que nosotros tenemos a favor y en contra. Para hacerlo, dice primero, en el segundo paso, que nosotros tenemos que, primero que nada y antes que todo, revisar que yo no me esté yendo por el orgullo intelectual. Dice, en el segundo paso dice, revisa que el orgullo intelectual no te esté atrapando y entonces creas que todo lo sabes y que nadie puede ayudarte, porque entonces no te va a funcionar. Entonces, algo importante es tener la humildad para reconocer que cualquier compañero que tiene la experiencia me puede ayudar, ¿no? Y a veces hay compañeros en nuestros grupos que saben, que le hallan, que han estudiado, que la vida misma les ha enseñado a los padrinos de mucho tiempo, que tienen ya experiencia en nuestra agrupación. Pues siempre es bueno consultarlos y platicarles, porque aparte de que son sabios por vida, por todo lo que ya vivieron, las personas que van adelante de nosotros tienen esa gran sabiduría de ser gente que ha caminado en la vida y que te puede platicar. Cuando platicas con un adulto, con una persona mayor, tiene la enseñanza de la vida. A lo mejor no fue la escuela, no fue la universidad, a lo mejor no tuvo títulos profesionales, pero enfrentó la vida y está vivo hasta hoy, y entonces tiene experiencia de saber pues cuáles son los errores
que vio en la vida, cuáles los que cometió, cuál es su percepción desde ahora, y le pueden dar mucha luz a las cosas que nosotros estemos haciendo y nos pueden orientar. Algo que es importante para Bill, dice que nosotros podemos buscar el apadrinamiento y buscar en el apadrinamiento en la medicina, en la religión, en la psicología, en la ciencia, y que hay bibliotecas enteras para que nosotros nos documentemos de lo que nos suceda, de lo que queramos hacer o de lo que queramos resolver. Las bibliotecas están abiertas, y entonces nosotros, si tenemos esa humildad para reconocer que así es, pues solicitar nuestro apadrinamiento. Bill W. dice que el único requisito, si no es requisito, pero pues es una observación, es que nosotros no nos dejemos absorber por el ahijado, por el padrino, ¿no? O sea, el padrino no debe absorber al ahijado. Me puedo apadrinar en la religión, en la medicina, en la psicología, pero eso no significa que me tenga que absorber y sacarme de mi programa. O sea, no, tengo que continuar con mi programa. Y entonces, cuando Bill nos habla que nosotros tenemos que hacer este inventario, en este inventario nosotros vemos, bueno, pues sí, nosotros tenemos estas cosas en contra, porque dice, ¿cómo la resuelvo? Pues haciendo un inventario y después haciendo una aceptación, porque también dice Bill en el mismo segundo paso que otra cosa que puede estarnos afectando o que puede desviarnos es cuando nosotros empezamos a hacer el señalamiento de lo que hacen los demás. Empezar a hacer el señalamiento de lo que los otros hacen, y ponernos así como que nosotros somos muy rectos, ellos sí se equivocan, nosotros no, y se refiere, bueno, a las cuestiones religiosas, cuando está hablando de que nosotros no seamos fariseos, que nosotros chequemos mucho eso, o sea, no estar siendo fariseos señalando los defectos que pudieran tener los religiosos y nosotros que como ponernos como las palomitas, ¿no? Sino que verdaderamente nosotros tengamos esa disposición de crecimiento que Bill nos hace esta petición una y otra vez, dice, con empeño y perseverancia. Varias veces en nuestra literatura encontraremos la palabra con empeño y perseverancia. Persevera, exígete, sé condescendiente con los demás, exígete. O sea, adelante, esto se trata de un adelantamiento constante. Y entonces nosotros revisamos con nuestro inventario estas problemáticas que podamos tener, y si no las tenemos, pues qué bueno, pero siempre será bueno echarnos una revisada. ¿Por qué? Pues porque es parte de nuestro programa y es parte de nuestro quehacer. Entonces, una vez que nosotros revisamos y que vemos lo que tenemos a favor y en contra, dice Bill que en el 10º paso, hablando de nuestra meditación, que nosotros meditemos y que revisemos todos los días, ¿no?, lo que tienes a favor, lo que tienes en contra. Y yo les digo en el grupo, es que nosotros necesitamos visualizar esto que Bill dice, que nosotros vamos al camino del sano juicio. Nuestro propósito es alcanzar el camino del sano juicio para que nosotros podamos ayudar a otros. En el ayudar a otros vamos a encontrar el camino espiritual al que nosotros aspiramos a tener algún día. Y entonces, el ayudar a otros tiene que ver primero con que me ayude yo, porque no puedo ayudar a otros si no me ayudo yo. Entonces, primero me tengo que ayudar yo y después ayudar a otros. Y entonces estas heridas las voy trabajando en mi grupo, en mi inventario, hago mi inventario, veo cuáles tengo, y entonces dice, la propuesta de Bill es, medita. ¿Ya hiciste tu inventario? Ahora medita 1 hora. Nos manda a meditar 1 hora. Medita 1 hora sobre lo que tú has hecho. Revísalo, porque estás haciendo un arco por el que vas a pasar a ser por fin hombre o mujer libre. Entonces medita y reflexiona si están las piedras en su lugar. Si es firme lo que tú has construido hasta ahora. Y si es firme lo que has construido hasta ahora, entonces échale una mirada otra vez a los pasos. Y entonces nos regresa otra vez
a revisar nuestros pasos, a ver cómo andamos en los pasos, ¿no? Y cómo los vamos haciendo. Y entonces, una vez que nosotros empezamos a trabajar los defectos de carácter y empezamos a ver, caray, o sea, este defecto de carácter yo me lo quiero quitar, pero ¿cómo me lo quito si no nada más es de como la ropa, ¿no? Me quito el suéter o me quito la camisa. Esto se trata de hacer un trabajo, y este trabajo es que yo tenga otra vez empeño y perseverancia, aceptación para revisar y aceptar, admitir y corregir lo que yo veo que está mal. Y en el 10º paso, cuando hago la meditación, dice que me pongo a meditar y entonces visualizo el camino del sano juicio, que es a donde yo quiero llegar, que es la propuesta de Bill W., que nosotros verdaderamente alcancemos el sano juicio como parte de una salud mental. Y entonces me pongo en disposición en esa meditación y visualizo el camino del sano juicio al que yo quiero llegar, al que aspiro llegar. Y entonces, una vez que yo medito sobre ese camino y me veo en ese camino, entonces yo empiezo a poner toda mi energía y toda mi fuerza direccionada a que yo sepa, porque este programa tiene rumbo y tiene dirección. El rumbo de este programa es caminar a través de mis pasos hasta alcanzar el sano juicio. Y entonces el rumbo y la dirección van hacia allá. Yo me enfrento a lo que yo me tenga que enfrentar con valor, con determinación y con perseverancia, y entonces voy a ver que los resultados, me voy a encontrar con algo muy importante. Dice Bill, me voy a encontrar con la fe que obra. La fe que obra significa haciendo las cosas. Vas a superar el miedo enfrentando el miedo. Vas a superar la vergüenza enfrentando la vergüenza. Vas a mejorar tu autoestima trabajando con las cosas que te hacen sentir incómodo, con las cosas que te hacen sentir menos. Y entonces, haciendo las cosas es como tú vas a ir alcanzando este proceso de recuperación. Y entonces nosotros estamos en este camino de AA, trabajando un día a la vez, porque es solamente por hoy. Pero solamente por hoy medita, solamente por hoy visualiza tu camino del sano juicio, solamente por hoy verdaderamente comprométete contigo y con tu vida a ser una mejor persona. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver, yo tengo estas heridas y entonces las voy a empezar a sanar para que yo pueda verdaderamente sanarlas, me voy a tener que ayudar. Una vez que reviso los defectos de carácter que yo tengo, reviso el defecto de carácter, le voy a dar solución. ¿Cómo? Pues en este programa en el que nosotros estamos, es un programa de altos valores. Es una chingonería este programa porque es un programa de altos valores. Y entonces nosotros en este programa podemos encontrar comprensión, tolerancia, respeto, amor, honestidad, humildad, altruismo, esperanza. Y entonces, de todas esta gama tan grande de valores que tiene nuestra agrupación, la propuesta es: toma uno, empieza a creer que tú puedes desarrollar un valor, el que tú quieras. Y entonces, en mi caso, yo les he comentado, pues yo el valor que yo decidí hacerme responsable, acrecentarlo en mí, pues es el de la responsabilidad. Porque yo no les voy a decir, no, es que yo las libro todas. No, compañeros, la verdad es que no. Yo, al igual que como cualquiera, pues le tengo que chingar y tengo que trabajarle. Y entonces me comprometo conmigo a ser responsable, ¿no? A ser una persona comprometida, responsable. Y entonces ahí voy, ¿no? Tratando de cumplir. Y entonces en mi meditación, dice Bill, en tu meditación del día, tú vas a revisar, ¿no? Vas a revisar lo que tienes a favor y lo que tienes en contra. ¿Cómo lo pongo yo en el grupo? En el grupo lo pongo de la siguiente manera. ¿Cuáles son las cosas que sí estás haciendo? ¿Y cuáles son las cosas que no estás haciendo? ¿Vas para adelante o vas para atrás? ¿Ya te paraste, ya te detuviste? ¿O estás avanzando? ¿Sí sigues acrecentando ese valor o ya no? ¿O ya lo perdiste? ¿Estás acrecentando ese valor o ya te atoraste? Y entonces esa meditación que Bill nos pone del día a día ayuda mucho para saber
dónde estoy parado y si estoy avanzando o no. Y entonces, algo que es muy importante es agarrar este programa de recuperación como eso, como un verdadero programa de recuperación, que lo tomes en serio como Bill lo tomó, porque si tú te das cuenta, Bill W. habla todo el tiempo de tomar este programa en serio. Tú lo puedes empezar por donde tú quieras, por donde tú quieras. Alcohólicos Anónimos no te dice, cree en esto a fuerza, no. Tienes esa gran ventaja que lo puedes hacer a tu manera, con la flexibilidad de la que tú seas capaz de empezar. No tiene que ser así porque así lo dice Bill, no. Bill habla de esa flexibilidad, de empieza este programa por donde tú quieras, pero empiézalo. Vive este programa como tú puedas, pero hazlo. Y ya una vez que nosotros nos vamos adelantando ya en el cuarto paso, entonces ya nos dice, ¿no? Ahora sí nos dice responsable, ¿no? Hágase responsable, porque usted va a decir, pues ya pasó todo, aquí tengo un desmadre, pero yo ya estoy bien. No, hágase responsable de todo lo que ha ocasionado y empiece a reparar, ¿no? Y a veces nosotros en nuestras mismas heridas lastimamos, pero no porque yo conscientemente quise ponerle en la madre a alguien, no. Yo inconscientemente, y al no saber que yo tenía un problema, bueno, pues me fui al alcoholismo y me generé otros problemas y enemistades y le caí mal a mucha gente. Y en la recuperación, pues igual, ¿no? Igual. Sigo viendo por mi trabajo y entonces a algunas personas les gustan, a otras no. Y entonces, de todas maneras, no vivas de eso, vive de lo que tu programa te da. Un plan de 24 horas, un análisis de tu personalidad y hacer una catarsis. Entonces, estas cosas son grandiosas. Haces un análisis de tu personalidad y haces una catarsis. El padrino puede ser el consejero, la persona a la que tú le tienes confianza, alguien del grupo o alguien que no sea del grupo. Lo puedes hacer como tú quieras. Pero el chiste es, dice Bill, que cuando tú te enfrentas al quinto paso, no trates de pasar así como corriendo, ¿no? Así como voy a contar las cosas de manera general. O sea, dice, no, de manera general, no. O sea, ponle atención a cada cosa y detalle por detalle para que tú tengas claro de qué te vas a hacer responsable, qué sí te pasó y qué no te pasó y cómo vas a estar ahora. Y entonces, estas cosas que nosotros vemos, el miedo desaparece. Dice Bill, el miedo desaparece. Y verdaderamente el miedo desaparece. ¿Por qué? Pues porque nosotros empezamos a sentir más cercana la presencia de Dios. Dice Bill, cuando nosotros tenemos nuestros asuntos en orden. Si nosotros tenemos nuestros asuntos en orden, sabemos cómo, cuándo y por qué estuvieron estas heridas ahí y cómo nosotros nos vamos a hacer responsables de sanarlas y tan se acabó. Entonces, vamos a ir en el crecimiento y en el altruismo, y entonces ahora vamos a compartir con otros pues la experiencia que hemos adquirido, y entonces estas cosas son las que van haciendo que nuestra agrupación cada vez sea más exitosa y cada vez sea más lo que es, ¿no? Un verdadero lugar de recuperación. El único impedimento es cuando no me la tomo en serio, pero si yo me la tomo en serio, crezco, ¿no? Y dice Bill, nosotros necesitamos que crezca y que crezca y florezca lo mejor que hay en nosotros. Y entonces, mientras más trabajamos y mientras más sanos somos, crece y florece lo mejor que hay en nosotros. Si yo me comprometo a trabajar con un valor, me lleva a que crezca y florezca lo mejor que hay en mí. Claro que sí. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver este florecimiento de las cosas positivas, ¿no? Y a mucha gente la vemos muy contenta, pues porque ha arreglado sus cosas y anda feliz. Se siente cada vez mucho mejor y arreglando las cosas en este trabajo, pues se siente contenta. Y dice Bill, pero te recuerdo que los inventarios son reiterados, ¿no? Hazte tus inventarios reiterados, o sea, no eches así como la casa por las ventanas, sino sigue trabajando para ir erradicando pues los defectos, porque
pues tenemos muchos, en mi caso pues sí tengo muchos, ¿no? Y algunos de nosotros, bueno, pues nos cuesta a algunos más trabajo que a otros, y otros requerimos de encontrarnos con cosas que vamos a ir encontrando ahí y que las vamos a encontrar unas como experiencias obsoletas. Fíjense, algunas heridas tienen que ver con experiencias obsoletas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas situaciones hay una experiencia en mi vida que ya no me sirve, que yo he dicho muchas veces, es que eso que pasó me marcó. Sí, pero necesitas ya soltarlo, porque ya no te sirve ahora para que tú sigas adelante y sigas siendo quien eres y mejor. Entonces sí requieres de verdaderamente ver estas cosas y ver qué experiencia obsoleta tienes, ya no sirve para que tú estés viviendo. ¿Qué puede ser una experiencia obsoleta? Algo que, por ejemplo, la muerte de mis padres, ¿no? Pues es algo que ya sucedió, que ya pasó, y que yo no me voy a quedar ahí en el velorio o en el accidente cuando se balacearon, y de ahí ya no me voy a mover, porque pues ya no, sino que reconocer que bueno, sí pasó, sí en su momento me dolió mucho, pero esas cosas quedaron atrás. Yo sigo la vida y hoy en la vida necesito estar bien porque tengo una familia con la que yo quiero estar bien, y entonces estoy comprometida para estar bien y ser mejor persona, pues tanto como se pueda, porque es tanto como se pueda, ¿no? Todos somos personas que tenemos que ir trabajando poco a poco. Y luego de estas experiencias obsoletas vienen los asuntos inconclusos. Los asuntos inconclusos tienen que ver con situaciones que pasaron en mi infancia también y donde a mí me pusieron como responsabilidades. Algunos de nosotros, los abuelos o los padres, por poner un ejemplo, no tiene que ser así generalmente, pero algunos de nosotros nos dijeron, te encargo a tus hermanos, tú siempre ve por tus hermanos, tú cuida a tus hermanos. Y entonces se mueren estas personas, y a lo largo de la vida vemos que nosotros nos estamos dedique a ver por los hermanos, y entonces toda la gente nos dice, oye, tú siempre tu familia y no ves por los demás. Es un asunto inconcluso, es una experiencia obsoleta o es algo introyectado. Las órdenes, que son estos mandatos o introyectos que de alguna manera no tenemos por qué seguirlos cargando, el introyecto. Y entonces las experiencias inconclusas, voy a tomar tantita agua, ya se me secó. Las experiencias inconclusas, fíjate, tienen que ver con que hay cosas que tú te quedaste con pendiente de decir. Tú querías decir algo, le quería decir algo a mi mamá, le quería decir algo a mi papá, o le quería decir algo a alguien que era importante para mí, y no se lo dije, y no se lo he dicho. Y entonces tengo ahí ese asunto que me está generando, producto de la herida, pues está ahí friccionando en mi vida. No tiene sentido que lo tengas. Deshazte, ¿no? Resuélvelo, deshazte. Y entonces es así como nosotros vamos viendo que todas nuestras experiencias tienen, dice Bill W., que nuestras experiencias son un tesoro, y que ese tesoro es un toque y un fondo de sufrimiento. Cuando se refiere al sufrimiento, no solamente es cuando bebemos, sino también cuando tenemos estas heridas, y dice, bueno, este fondo de sufrimiento tú lo vas a levantar para que otro lo vea de cerca y se ayude. Pero vuelvo a lo mismo, si no te ayudas tú, entonces va a ser difícil y complicado ayudar a los demás. Tengo que empezar por mí. Y entonces Bill siempre nos está recordando que tengo que hacerlo por mí. Dice, egoísta, no en el sentido de que no le damos nada a los demás, egoísta en el sentido de que revise de mí, revisa de ti. No estés revisando a los demás, revisa de ti, ¿no? Y si tú revisas de ti, vas a avanzar mucho más
a que si empiezas a revisar, pues mi mamá, pues mi abuelita, pues mi hermano, no. O sea, nos ubica y nos centra mucho en que este programa es personal, es mío, yo lo puedo llevar como yo quiera, pero el llevarlo como yo quiera también implica una responsabilidad. O sea, no por eso es irresponsable. No, dice Bill, pues es que hay que volverse responsables. Entonces, cuando nosotros nos estamos haciendo responsables de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro alcoholismo y de nuestra espiritualidad, porque nos vamos a hacer responsables de eso. O sea, yo soy responsable de mi alcoholismo, soy responsable de mi historia de vida, soy responsable de mis defectos de carácter, soy responsable de mi espiritualidad, soy responsable de mis valores y soy responsable de mis cualidades. Porque otra cosa que también es importante es que nosotros, para sanar las heridas, necesitamos reconocer lo positivo en nosotros. Una persona que verdaderamente pretende sanar las heridas, o si tú quieres ayudar a un chavo a que sane sus heridas, reconócele lo positivo que hace, reconócele lo positivo que veas en él, ¿no? O que veamos en nosotros. O sea, empezar a reconocer lo positivo de mi vida. Eso es muy sanador, porque nosotros es más probable que los que hemos tomado, los que nos hemos quedado en la calle, en la banqueta, a aquellos de nosotros que nos dicen borrachos arrepentidos y que pues en muchos casos es cierto, ¿no? Bueno, pues yo antes cuando desafiaba a mi mamá decía, pues ¿quién me quita lo bailado? Si me tocan unos trancazos, pues lo recibo, porque nadie me va a quitar lo bailado. Ahora digo, no, es que verdaderamente hay que tener una responsabilidad, y entonces está la responsabilidad que tengo con mi alcoholismo, la responsabilidad que tengo con mi vida, la responsabilidad que tengo con mi espiritualidad. Y cuando yo sé que tengo una responsabilidad con mi espiritualidad, es porque también sé que tengo un compromiso con Dios. Ya soy más consciente de que tengo un compromiso con Dios. Entonces, a veces, cuando nosotros empezamos, decimos, pues es que es un poder superior, y cualquiera puede ser mi poder superior, y eso está muy perfecto. Cualquiera puede ser tu poder superior, pero que verdaderamente lo concibas como algo superior a ti. Porque nosotros que tenemos estos delirios de grandeza, continuamente nos vemos como el poder superior de otros, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente desinflar el ego. Dice el mayoría de edad que el ego tiene maravillosos poderes de resurgimiento, ¿no? El mayoría de edad, cuando habla del ego, de la lotosis, dice, el ego tiene maravillosos poderes de resurgimiento. Y entonces, si usted no se cuida del ego, el ego aprende algo nuevo y se glorea de eso. Entonces, el ego, con sus maravillosos poderes de resurgimiento, una y otra vez va a ser el enemigo a vencer, ¿no? Estar siempre haciendo la deflación de ego, cuidar la deflación del ego. Y de hecho, todos los pasos nos están hablando de desinfla el ego porque rápido te creces, desinfla el ego porque rápido te crees lo que no eres, desinfla el ego porque fácilmente te pierdes en el poder, te pierdes en el prestigio, te pierdes en el reconocimiento. ¿Por qué? Pues tenemos esas heridas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que somos obsesivos y que somos compulsivos, algunos solamente para beber y otros para beber y para drogarse, y otros para beber, para drogarse y para vivir, ¿no? De manera compulsiva, de manera obsesiva, y que estas compulsiones y estas obsesiones vienen de sensaciones y sentimientos más profundos, y que nosotros podemos irlos reconociendo poco a poco, con ayuda de los compañeros que llevan años más adelante de nosotros. Nos van echando la mano y nos van ayudando y nos van poniéndole luz a donde hay oscuridad. Y entonces irnos en este trabajo de ir reconociendo cada día mi primer paso, mi segundo paso, detecto, admito, corrijo, estoy en mi plan de 24 horas, solo por hoy.
y solo en este día y solo en este instante, pase lo que pase, no voy a beber. Y pase lo que pase, voy a ser dueño de mis emociones. Y pase lo que pase, voy a ser dueño de mis sentimientos. Y pase lo que pase, voy a enfrentarme a lo que le tengo miedo y resolverlo. Dar ese paso de fe, hacer esos pasos que me dice mi literatura para que yo verdaderamente fortalezca mi fe. Porque dice, yo no tengo fe, pero si haces las cosas, vas a empezar a creer en ti y después vas a empezar a creer en los demás. Cuando nosotros iniciamos, dice, concibe algo superior a ti. A lo mejor este grupo de compañeros, a lo mejor la silla, lo que tú quieras. Y al quedarte, te estás dando cuenta, número uno, que tienes una voluntad poderosa. Para nosotros, los que hemos bebido y hemos dejado de beber, lo primero que tenemos que reconocernos como cualidad es que tenemos una voluntad poderosa, que nuestra voluntad es fuerte y que la hemos puesto en Alcohólicos Anónimos y que la reforzamos todos los días para no beber, Y yo hoy no bebo y estoy en mi grupo y me estoy reforzando todos los días con ese compromiso que tengo de hoy no. Y entonces tengo una voluntad fuerte y poderosa cuando digo no. Cuando me caigo y me voy a beber, que a mí gracias a Dios no me ha pasado, pero que sí veo que pasa, su voluntad se perdió. Pero si tú te das cuenta que tienes una voluntad fuerte, poderosa, que con ella has podido atravesar algo tan fuerte como es el alcoholismo, entonces te darás cuenta que esa misma fuerza es la que se necesita para hacer todo lo demás. Esa misma voluntad que usaste para hoy no bebo, es la misma voluntad para mejorar y trascender todo. La misma. No se necesita hacer otra cosa más extraordinaria. Aquí el problema es cuando nosotros le tenemos miedo al dolor. Y le tenemos miedo al dolor porque creemos que es eterno. No, el dolor no es eterno. El dolor es algo que está en el momento en que nosotros lo sentimos y se va. O sea, el dolor es algo que se enfrenta. Lo enfrentas y se va, ¿no? Y se va. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que los trabajos de inventario que propone Bill no son algo de temer, nos asusta porque es algo que no lo había hecho. Una vez que lo hago, pues ya no me da miedo porque ya sé qué es, ¿no? Y todo lo que no sabemos nos produce ese miedo. Pero una vez que ya lo sabemos, ya no nos produce miedo porque ya sabemos cómo es y qué va a pasar. Y entonces cada inventario tiene la responsabilidad de ver. O sea, si son miedos, pues miedos. Y si es abandono, pues es abandono. Y si es rechazo, pues es rechazo. Si es humillación, pues es humillación. Si es traición, pues es traición. Entonces, cualquiera de estas heridas, la que sea, pues me voy a poner a trabajar, a inventariarla, a ver de dónde viene, cómo es, qué siento, por qué se produce, de dónde se produce, toda la información que yo más pueda tener de mí mismo. Para eso necesito saber qué siento, saber qué pienso y verdaderamente responsabilizarme de eso. Saber por qué, porque me puede pasar que pienso una cosa, que digo otra y que hago otra. Y entonces cuando estoy en esta incongruencia es cuando yo puedo reconocer que estoy bien mal, ¿no? O sea, si yo no estoy siendo congruente, pienso y lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago, entonces puedo decir que soy una persona congruente. Cuando yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, entonces soy una persona incongruente. Y cuando soy una persona incongruente, significa que hay cosas de las que yo no me doy cuenta y que me tengo que dar cuenta. O sea, ¿por qué yo no soy una persona congruente? ¿Qué es lo que me pasa y por qué no puedo hacer determinadas cosas, ¿no? Y generalmente es un miedo, es una vergüenza, es un sentimiento de humillación o de traición o cosas que están ahí atoradas que de alguna manera pues puedo ir resolviendo poco a poco y convertirme pues en esa persona que quiero ser. Entonces, este trabajo que Bill W. nos deja es para que nosotros, no solamente la visión de Bill, fíjense, a mí me gusta mucho ver mi programa como lo veo.
lo que siento por este programa, porque fíjense que observo a Bill no como el borracho que fue, sino lo observo como la persona que tomó en serio el dejar de beber, y entonces en serio empezó a hacer estos pasos, y en serio empezó a resolver su historia de vida, y en serio empezó a orar, y en serio empezó a meditar, y en serio se hizo altruista, y en serio alcanzó esa trascendencia que muchos seres humanos pensamos, añoramos, deseamos. Algunos de nosotros nos hubiera gustado ser famosos, nos hubiera gustado ser que todo el mundo nos conociera. ¿Sabes cómo hacerle? Sigue los pasos de Bill. Y sigue los pasos de Bill. Bill es una persona que es conocida en 188 países, que su programa es seguido por millones de personas, que lo que él dice y ha hecho es un legado a la humanidad. Y entonces los pasos de ese borracho a su transformación son los que a nosotros nos deja como legado, y que nosotros pues tenemos que ir siguiendo. Y entonces es ahí donde verdaderamente está la fuerza y está la promesa de seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentar los miedos. Y entonces cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a los miedos, nos vamos dando cuenta que a veces ni siquiera éramos conscientes de cuántos miedos tenemos. Entonces tenemos miedo al abandono, y tenemos miedo al rechazo, y tenemos miedo a la traición, y tenemos miedo a la injusticia, y tenemos miedo a que no nos quieran, y tenemos miedo a que nos dejen, y tenemos miedo a no alcanzar nuestras metas, a no pagar nuestra casa, a morir muy jóvenes, le tenemos miedo a una enfermedad, le tenemos miedo a le tenemos miedo al qué dirán, le tenemos miedo a que puedan decir de nosotros que somos lo que no somos, y todas esas cosas que están adentro y nos asustan, finalmente se pueden ir. Se pueden ir cuando nosotros empezamos a trabajar con la fe que obra. Y entonces trabajar con la fe que obra nos va a dar grandes beneficios y grandes resultados. ¿Por qué? Porque voy a dejar de ser ese niño que silba en la oscuridad. Voy a dejar de ser ese niño que vipea en la oscuridad. ¿Quién sabe quién está con el pinche viper ahí? Pip, 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 ¿no? Pero voy a dejar de ser ese, dice Bill. Voy a dejar de ser ese niño que silba en la oscuridad. Y por último, y algo que me parece muy grandioso, es que no me voy a quedar sentado viendo pasar el ataúd de mis ilusiones. Porque dice Bill W. que si tú trabajas en este programa, no te quedarás a ver pasar el ataúd de tus ilusiones. Que tú verdaderamente te vas a convertir en esa persona que eres y que no dejas salir. Y entonces, para todos nosotros, los alcohólicos, que de alguna manera sabemos, porque lo sabes, en ti hay una persona maravillosa, porque tú sabes que eres una buena persona, lo sabes, tu corazón te lo dice, tú lo has visto en cosas que has hecho, sabes que eres buena persona, entonces déjala salir, verdaderamente esa persona que puede hacer grandes cosas, que puede tener grandes logros, solo déjala salir. ¿Cómo? Haciendo este programa de recuperación, tu programa de recuperación, trabajando con mucha fuerza todos los días, y verás que estas heridas del alma va a llegar el momento en que tú lo veas como un rompecabezas armado. Se completó el rompecabezas. Y entonces vivo en plenitud, dice Bill. Vivo en plenitud. Muchísimas gracias, compañeros. Felices 24 horas.